¿Qué tal? ¿Cómo le va en Costa Rica? ¿Cómo está el clima de inversiones por allá? Definitivamente está muy positivo. La pandemia generó un estado de incertidumbre muy importante en todo el mundo, como es obvio, ¿verdad? Y nosotros mismos estamos sorprendidos de los excelentes resultados que tuvimos en el año 2020 y las expectativas que tenemos para el año 2021. Lo que llevamos estos 4 meses o casi 4 meses del 2021 también han sido ya de muchos logros importantes y por lo tanto creemos que tenemos una expectativa muy positiva, no solo de lograr los números del 2020, sino definitivamente de superarlos, ¿verdad? Y los números del 2020, ahora podremos hablar un poquito más en detalle, eh, nos permitieron romper el récord por quinto año consecutivo en generación de empleo gracias a la inversión extranjera que atrajo CINDE a Costa Rica. Leía su último reporte y un dato que usted acaba de mencionarlo es que más o menos se trajeron a Costa Rica a 81 nuevos proyectos de inversión. Y ahora bien, ¿cuál es la fórmula de tanto CINDE, sector privado, gobierno, para poder atraer este tipo de inversiones? Y sobre todo, yo desconozco, por eso, por esto, esta entrevista, ¿cómo ustedes seleccionan los proyectos que van a traer? Porque sobre todo están muy enfocados en cuestión de tecnología, en cuestión de servicios. ¿Cómo es esto, don Eric? ¿Cómo se trabaja? En primer lugar, Costa Rica ha sido ya por muchos años un destino muy atractivo para la atracción de inversión extranjera directa. Definitivamente, y siempre lo decimos de esta manera, nuestra mayor ventaja competitiva es nuestro talento humano, es decir, el recurso humano costarricense es altamente capacitado, de muy alta calidad, muy bien preparado, y eso es lo que nos ha permitido, Israel, transformar la economía, el comercio exterior, digamos, de Costa Rica completamente. Desde hace como 30 años, aproximadamente 30 años, Costa Rica hizo un cambio muy importante en su comercio exterior y en su economía en general. Nosotros nos concentrábamos en la agricultura, era nuestra actividad más importante. Voy a dejar de lado el turismo, ¿verdad? Que definitivamente ha sido una actividad muy importante para el país que ha ido desarrollándose tremendamente, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de exportación de bienes, que era lo que hacíamos principalmente, eran unos pocos bienes agrícolas a unos pocos países. Y hace casi 30 años tomamos la decisión de cambiar completamente esa estrategia y abrir, liberalizar nuestro comercio exterior. Y entonces empezamos a suscribir tratados de libre comercio, a diversificar nuestras exportaciones y eso es lo que nos permitió, creamos el régimen de zonas francas como una herramienta para la atracción de inversión extranjera y eso es lo que nos permitió al final, ahora exportamos casi 5,000 productos a más de 140 países del mundo, ¿verdad? Después de que en nuestra economía estaba muy centrada en unos poquitos productos. Nuestro talento humano definitivamente es la gran, como les decía, la gran ventaja competitiva porque es muy preparado y también nos permitió esa diversificación a industrias bastante más sofisticadas y tecnológicas. Entonces, eso ha hecho que nos convirtamos en líderes en distintos sectores. Si a esto le sumamos otras ventajas como la ubicación geográfica de Costa Rica, ¿verdad? Muy bien posicionada en el medio de las Américas, un nivel de inglés bastante elevado y ahora no solo de inglés, sino hablamos de bilingüismo en general y multilingüismo, porque también el país ha trabajado mucho en la preparación de nuestro recurso humano en multilingüismo, ¿verdad? En otras lenguas. Una estabilidad política importante. Vuelvo al tema del turismo, pues realmente una belleza natural muy atractiva, ¿verdad? Que ha hecho que Costa Rica se vuelva muy, eh, digamos, apetecida para ubicar en nuestro país operaciones. Y finalmente, pues definitivamente tener una agencia de atracción de inversiones del calibre de CINDE, ¿verdad? Que ya por tercer año consecutivo ha sido calificada como o ranqueada como la número 1 del mundo
por el International Trade Center, ¿verdad? Que es una labor que llevamos haciendo ya un poquito más de 38 años, vamos a cumplir 39 años de estarlo haciendo de una manera tremendamente eficiente. Todo esto pues es una mezcla de grandes características que permiten y facilitan la atracción de inversión extranjera. Así como hemos hablado de los puntos, digamos, buenos de lo que está haciendo Costa Rica, también me gustaría preguntar si al inversionista estadounidense, mexicano, europeo, pudiera provocarle cierta preocupación cuando se llegan a presentar este tipo de manifestaciones que se han visto a lo largo de la región, ¿no? En Costa Rica pasó en Nicaragua, lo mismo se ha visto en El Salvador. Esto puede ser un desalentador para la inversión. ¿Y qué otros factores, don Eric, desde su perspectiva, pueden jugar en contra de la atracción de inversión extranjera? Sucede en Costa Rica, esa es parte de nuestra democracia, para bien y para mal, ¿verdad? Es la forma en que el costarricense se expresa y se manifiesta, a diferencia de muchos otros países que lo hacen con armas, ¿verdad? Aquí no tenemos ejército, no tenemos armas, y entonces la forma de manifestarse de la gente y de disfrutar casi esa democracia y esa libertad de expresión es pues salir a las calles y decir lo que sienten, ¿verdad? Entonces, a pesar de que sí son un dolor de cabeza, pues que hayan cierres de carreteras, lo cierto del caso es que, digamos, es por unos cuantos días y se supera. Yo no calificaría eso como temas, como retos país, ¿verdad? Más bien sí te voy a decir por qué. Pues Costa Rica tiene muchas características positivas, como te lo he mencionado, pero definitivamente tenemos retos importantes. El primer gran reto es transformar nuestro sistema educativo para poder generar más talento humano en áreas STEM, ¿verdad? Con habilidades blandas, habilidades duras y multilingüismo. Otro de los grandes retos, y esto también es muy conocido internacionalmente, un reto en Costa Rica es nuestra infraestructura, ¿verdad? Tanto portuaria como aeroportuaria. Hemos, digamos, hemos sido más lentos que otros países en la región en modernizar nuestra infraestructura. Nuestras carreteras no son las mejores, ¿verdad? Y en Costa Rica todavía los procesos de desarrollo de infraestructura duran mucho tiempo, ¿verdad? En concretarse. Entonces, infraestructura es otro de los temas y claramente cuando vienen empresas aquí, operan, producen y quieren exportar, pues la infraestructura es vital, ¿verdad? Conectividad, definitivamente, tenemos buenos niveles de conectividad, pero todavía hay zonas del país en donde hay que trabajar y mejorar muchísimo la conectividad, ¿verdad? Otro problema que nos afecta a muchos países en Latinoamérica, en Costa Rica no es la excepción, es lo que llamamos nosotros la tramitomanía, es decir, cuando hay demasiados trámites, hay que pedir demasiados permisos y pues eso hace que sea engorroso, ¿verdad? Desarrollar un negocio en Costa Rica. Entonces, se han hecho esfuerzos importantes y actualmente hay varios proyectos en ejecución para facilitar esa tramitología, ¿verdad? Y permisología para operar en el país. Tenemos un problema muy importante, Israel, esto tampoco es ningún secreto, y es el costo de nuestra energía eléctrica. El costo de la energía eléctrica en Costa Rica es de los más altos de la región, por mucho, ¿verdad? Inclusive comparativamente en el mundo, en otras zonas del mundo. Esto es un tema muy importante, nos resta competitividad porque sobre todo en el sector manufactura, aunque hemos crecido muchísimo en el sector servicios, ¿verdad? Atracción de inversión para el sector servicios, donde digamos que la energía eléctrica no es lo más relevante, en manufactura es muy importante, es un componente o un rubro del costo de producción muy alto y definitivamente que ese costo de electricidad nos resta competitividad, que lo hemos logrado compensar en cierta manera con el sistema del régimen de zona franca, ¿verdad? En donde otorgamos beneficios fiscales a las empresas que se instalan en el régimen de zona franca y por lo tanto, pues compensan, pagan electricidad cara, pero no pagan impuestos, ¿verdad? Y eso definitivamente, pues, contribuye un poco. Pero si bajáramos el costo de la electricidad, estoy seguro, seríamos mucho más competitivos. En 2020 fueron 81 empresas que vinieron a Costa Rica. Supongo que ustedes desde principios de año ya se han fijado la meta para 2021.
nos gustaría preguntarles si la hay, esto cuánto representaría en términos de nuevas empresas o proyectos y en términos ahora sí que monetarios. Sí, bueno, primero te voy a hacer una aclaración importante, Israel. Nosotros medimos nuestro éxito más que por número de proyectos o flujos de dólares, ¿verdad?, que ingresan al país. Nosotros, y esto lo cambiamos hace unos años, medimos no es que esas estadísticas no las llevemos, sí las llevamos, pero medimos nuestro éxito con generación de empleo. ¿Y por qué hacemos eso? Te lo explico de la siguiente manera, y hay varias razones, te voy a explicar por lo menos dos, ¿verdad? La primera es porque lo que nos interesa en CINDE es el impacto final que tengamos sobre los costarricenses, sobre la población costarricense. Y si atraemos un montón de dólares, millones de dólares en inversión, pero eso no se traduce en desarrollo social y económico para los costarricenses, pues estamos haciendo la mitad de nuestra tarea. Y existen muchas empresas que hacen inversiones multimillonarias, automatizan mucho sus operaciones y generan poco empleo. Entonces, no digo que esas divisas que entran al país no sean importantes, claramente son muy importantes, para que no me malinterpreten, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de CINDE, y está dentro de nuestra visión, nosotros nos enfocamos en el impacto positivo en el costarricense, y ese impacto se mide con generación de empleo, ¿verdad? La otra razón por la cual nos gusta mejor medir nuestro éxito con generación de empleo y no con el símbolo de dólares, ¿verdad?, o cantidad de proyectos, es porque Costa Rica en los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante en el sector servicios, era lo que te estaba mencionando hace un rato, ¿verdad? Este sector ha tenido un crecimiento sostenido en las últimas más de 10 años de un 17% anual. ¿Y qué característica tiene el sector servicios, Israel? Típicamente las empresas en el sector servicios invierten poco dinero, porque no necesitan gran inversión, necesitan, digamos, espacios muy grandes con estaciones de trabajo, pero lo que sí hacen es que contratan muchísima gente. Entonces, con este crecimiento en el sector servicios, la inversión en dólares total en Costa Rica no se ve tan impactada como la generación de empleo. Me gustaría preguntarle respecto a estas inversiones que se anuncian en el país y por alguna X o Y razón no llegan a darse o no llega la inversión o ya están, pero no se explota como se espera. Y me refiero muy puntualmente al caso de Discovery, que se hablaba que iba a ser un parteaguas no solamente en Costa Rica, sino en toda la región, sino qué hace el CINDE, qué hace el gobierno en estos casos para poder, bueno, sacar adelante el proyecto o mirar hacia nuevos proyectos, ¿no? CINDE en infraestructura turística había tenido no había tenido actividad o no se había concentrado hasta hace apenas 2 años, y eso que pues la pandemia nos afectó. Sin embargo, lo que logramos hacer es ese mapeo de proyectos, no solo de Discovery, sino muchísimos otros proyectos que estaban detenidos o desacelerados por tramitomanía, ¿verdad? La famosa permisología, o por distintas razones, ¿verdad? Algunos proyectos ya con capital, otros proyectos son más proyectos en papel, ¿verdad?, que tenían que levantar capital, pero existen muchos otros ya con capital. Y, por supuesto, creamos una gerencia específica, ampliamos nuestro equipo a lo interno de CINDE para crear una gerencia específica en materia de infraestructura turística, que ha tenido un trabajo muy, muy intenso, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿verdad? Porque otra vez, pues hubo un efecto muy importante en el turismo, para darles el apoyo y poder ayudarles a avanzar en esos proyectos. El año pasado, en el 2020, logramos 3 proyectos, Discovery no está dentro de esos, ¿verdad? Pero logramos 3 proyectos de infraestructura turística, sacarlos adelante, y la perspectiva para este año
si logramos que el turismo también en general en el mundo pues pueda irse recuperando poco a poco, pues la perspectiva es que podamos al menos igualar y si no superar también esos números. Pero lo que hace CINDE es, como lo hacemos con todos los inversionistas, es un acompañamiento de inicio a fin, y ese fin en realidad no tiene fin, porque como te decía, el 70% de la inversión que recibimos es reinversiones. Nosotros nos quedamos con el cliente. Cuando la empresa ya se establece en Costa Rica, le ayudamos al preestablecimiento, les ayudamos a establecerse, pero le damos servicio post establecimiento, los acompañamos para ayudarles a resolver todas sus situaciones. Y es exactamente los mismos servicios que les damos a clientes o, digamos, potenciales inversionistas como el proyecto que estás mencionando.